Vamos a explicar qué es y cómo se calcula la productividad minera. La productividad es la capacidad de obtener producto por cada unidad de recursos. Aquí tenemos el producto y aquí tenemos los recursos. Entonces, la productividad es esa capacidad y la idea es que se incremente la productividad, o sea que cada vez tengamos con los mismos recursos que extraer mayor cantidad de producción, de obtener, qué capacidad tenemos de obtener más producto por cada unidad de recursos. Para eso pensemos en los recursos que tiene una compañía minera. Acá está la compañía minera, y entonces la compañía minera genera un producto. Ese producto pueden ser, por ejemplo, las toneladas o las onzas finas, las toneladas de metal fino o las onzas finas que puedan salir al mercado. Y también ese producto puede estar expresado en unidades monetarias, puede estar expresado en dólares, en la conversión que tenga que ser. Pero para extraer ese producto que finalmente sale al mercado, se han utilizado una serie de recursos y una serie de insumos. Se ha utilizado agua, se ha utilizado energía, se ha utilizado materiales o materias primas, que también son expresadas en toneladas, se ha utilizado recursos humanos, se ha utilizado información, se ha utilizado una serie de recursos. Entonces, la productividad se calcula por el producto a partir de esta combinación de recursos. En el caso minero, se utilizan las productividades en términos de cifras como esta, ¿no es cierto? Toneladas por hombre, hora hombre guardia, toneladas hombre guardia, ¿no es cierto? Esa es una métrica de productividad. También podría utilizarse la productividad eléctrica, que estaría expresada en toneladas por cada kilowatt hora utilizado. Esa es la productividad eléctrica. Esta es la productividad de la mano de obra. También podría ser vinculada como la productividad en términos de la hora máquina, dependiendo de si es más mecanizada o mucho más mecanizada o no. Pero ese es el concepto de la productividad minera y la manera como se calcula. Es decir, cuánto hemos producido entre cuántos recursos hemos utilizado. Si hemos producido una cantidad X de toneladas, y entonces eso se divide entre el número de personas que hayamos utilizado para esa producción o el número de kilowatts hora que hayamos utilizado para esa producción. Y entonces obtenemos estas métricas de productividades. Esta sería la productividad de la mano de obra, esta sería la productividad eléctrica, esta sería la productividad de las máquinas, y así tenemos las productividades. Ahora, en términos de productividades, lo importante no es la productividad como concepto unitario, como tal. Lo importante es la mejora en la productividad, es decir, que la variación de productividad sea positiva. ¿Qué significa eso? Significa que lo que interesa es que la variación de la productividad sea positiva. Eso significa que la productividad final menos la productividad inicial entre la productividad inicial sea un porcentaje positivo. Es decir, lo que interesa es tener variaciones de productividad positivas. ¿Y por qué es importante esto? Esto es súper importante porque la productividad impacta directamente en la rentabilidad de las compañías. La productividad mejora la manera como se utilizan los recursos, los hace más sustentables, la manera como se utilizan los recursos, y permite obtener al final del día una mayor productividad. Otro concepto importante en el manejo de la productividad es que hay varias productividades que el minero de manera fina tiene que manejar. ¿Cómo funciona esto? Entonces esto funciona más o menos así. Vamos a explicarlo acá. Vamos a suponer la primera línea, la línea de las operaciones. La línea de las operaciones puras tiene una productividad. Esta es la productividad de las operaciones puras. Si a esa productividad de las operaciones puras, que es la que saca las toneladas de producto al mercado, es decir, el numerador que saca las toneladas de producto al mercado,
la dividimos entre los recursos que sirvieron para generar esta productividad pura. Si a esto le incrementamos el BAC, es decir, la administración de esto, o el BAC, el denominador se hace más grande y por lo tanto la productividad se hace más pequeña. Entonces la productividad global será un poquito menor. Es una productividad en la cual el mismo producto sustenta al front, que ha permitido la generación de esa productividad en la línea de las operaciones, y al back de la administración, que ha permitido o que permite que eso se dé. Si a esto le sumamos el corporativo, que muchas compañías mineras tienen un corporativo, entonces esa productividad baja bastante más. Eso hace que las compañías mineras tengan que tener un control fino de qué tamaño es el back y de qué tamaño son pues los corporativos que permiten ese manejo, para evitar que el manejo de la productividad se les vuelva poco manejable o que se pierdan productividades de manera innecesaria. Para comparar operaciones con el mismo tipo o con similares estructuras geológicas o con similares, aunque no hay una mina igual que otra, pero hay minas que más o menos son comparables por los volúmenes de producción, por los tamaños, por la intensidad, el grado de mecanización. Entonces, para comparar producción con producción se utiliza la productividad de las operaciones, que está íntimamente ligada al manejo del ciclo de vida de la mina, pero del ciclo de vida de las operaciones de la mina. Y eso significa la secuencia perforación, voladura, carguío, transporte y entrega del producto final. Es decir, se necesita un control estricto de los tiempos del ciclo. Porque si tú logras ciclar correctamente la mina, entonces vas a tener una mejor productividad, porque los recursos los vas a utilizar de la mejor manera y vas a obtener cada vez, con tiempos de ciclo más cortos, mayores producciones y por lo tanto más productividades para ese conjunto de recursos. Esa es la manera como se calcula normalmente la productividad minera.